Bien, primero expresarles que, bueno, vamos a iniciar de nuevo con ustedes otro curso. Para mí también es otra experiencia. Espero que esta vez estemos en mejor coordinación y comunicación. También que podamos, conocernos un poquito. Creo que es un poco complicado por este medio, pero tampoco imposible, ¿verdad? Yo quiero expresarles pues que me alegra volver a estar con ustedes. Espero que ustedes también estén alegres conmigo. No siempre estamos del todo bien, ¿verdad? Pero yo pensaría que con tal de que pues nos coordinemos bien, ¿verdad? Una mejor comunicación y una mejor coordinación con cada uno y cada una de ustedes. Antes de, no sé si alguien quisiera decir algo antes de seguir con lo que he planificado para esta clase. Bueno, entonces quizá lo que, antes de continuar con todo, yo quería comentarles también que pues el curso que vimos el semestre pasado, quizá bastante corriendo estamos, ¿verdad? Porque apenas, por lo menos yo he sentido que no hemos terminado y todavía estamos arreglando cuadros de notas y todo, y estamos otra vez iniciando. Pero sí quería comentarles en términos generales, como ya no voy a considerar, o sea, ya no voy a estar con ustedes sobre el curso anterior, yo quería comentar. ¿Ya abandonaste la clase también? ¿Perdón? Va, pues mi pompón, ya estoy aquí. Bueno, adiós. Bueno, quería comentarles que sobre su diseño de investigación, quizá no logramos cerrar del todo esto, pero quería darles mis últimas observaciones. Por un lado, sí comentarles a ustedes que cada una y cada uno de ustedes debe continuar con su tema que ha elegido. Sí debe seguir revisando sus objetivos, su marco teórico, su planteamiento de problemas, en sí el tema. Algunos creo que todavía necesitan una revisión amplia, pero algo que yo quería como recalcarles, porque entiendo que en 2 cursos ustedes van a tener la oportunidad de revisar más detenidamente esto para que ustedes pues no tengan dificultad de la graduación, y eso me parece muy bien. Ya avanzaron bastante porque ya es un semestre que dimos paso a esto junto con la doctora Adelaida. Eso quiere decir que ustedes ya avanzaron bastante. Creo que ahora es cuestión de que, por un lado, revisen también la información que les trasladamos en ambos cursos, tanto lo metodológico como lo teórico. Y es cuestión de que ustedes pues le den lo que hay que hacer, mantener clara la idea que ustedes tienen, porque a veces pasa esto, a veces es porque uno cree que otra persona viene y le dice a uno, mire, ¿por qué no hace de esta forma? Usted debería de verlo de esta forma, y cuando eso pasa, uno se pierde. Pero creo que si ustedes están claras de a dónde quieren llegar, a dónde quieren ustedes transitar, qué aporte quieren hacer, no va a haber nadie que pueda cambiarles esa idea. Posiblemente la cuestión de hasta dónde pueden llegar con ese tema sí puede haber. Por ejemplo, a veces uno se imagina hacer una investigación súper grande y quiere avanzar uno bastante lejos, y eso se vuelve una dificultad. Pero cuando uno empieza a decir, no, tienes razón, yo puedo llegar solo hasta acá, posiblemente por mis limitaciones, ya sea económicas, de tiempo y todo, uno puede decir, no, yo no puedo llegar hasta allá. Pero eso es de ustedes. O sea, lo que quiero decirles con esto es que su investigación es de ustedes. Si ustedes entienden muy bien a dónde quieren llegar, nadie les puede cambiar su tema. Esto para que también avancen, porque a veces pasa eso. Cuando alguien le dice a uno, se confunde más uno, se atrasa más uno y empieza uno a tambalear. Entonces, solamente esa invitación les dejo para que ustedes pues lo tengan claro, y cualquier duda, si alguien quisiera que le dé
que le eche una mano para ver cómo está y todo, con gusto pueden mandármelo. Ustedes ya pueden, ya tienen mi correo, el correo institucional, me pueden escribir. Bueno, el curso que tenemos este semestre es sobre diversidad sexual. Les voy a subir aquí la presentación. Permítanme. Ay, no, me equivoqué, creo yo. Sí, sí, sí. Aquí, ¿verdad? Donde están los tres puntitos. Los tres puntitos. Que no me apareció esa cosita, por eso es presentar. No, no lo encuentro, ingeniera. Ah, ya, sí, esta es la que le di, sí. Sí, ya la tengo acá. Ajá. Sí, ya le di. Ya. La pantalla. Uh-huh. Dejar, no. Ahorita le doy en dejar de compartir o no. Ahí está bien, ya. Sí, ya. A la presentación. Sí. Ya. Muy bien. Muy bien. Gracias, ingeniero. Muy bien, gracias. Bien, entonces el curso, tenemos en nuestro curso, es nuevamente un seminario sobre diversidad sexual. Antes de entrar con los contenidos, quería comentarles que, bueno, supongo que ustedes ya se informaron que este semestre será todos los sábados y nuestro horario para este curso va a ser de 8 a 9:30. Entonces, si ustedes ven, y quizá fue un poco la dificultad que tuvimos en el semestre anterior, que estuvimos reuniéndonos ya de último cada 15 días y esto pues nos ayudó un poco porque y por eso no pudimos como ver el curso como un seminario. Ahí es donde nos quedamos cortos. En cambio ahora tenemos cada sábado el curso. Entonces eso nos va a ayudar a no desconectarnos totalmente, sino a mantener la dinámica de ir analizando, ir aportando y en este caso, como ustedes tienen, digamos, metodológicamente estamos hablando de un seminario, la idea acá es que ustedes compartan, es que ustedes también participen activamente en el análisis, en la reflexión, en el aporte, en la discusión, en la investigación sobre el curso. Entonces, cambia bastante, no va a ser un curso en donde yo voy a estar exponiendo una clase magistral extremadamente, sino va a ser un curso más de aporte, que ya no necesariamente tengo que estar yo dando la información, sino queda el trabajo en ustedes. Entonces, también esto implicaría cambiar un poco la forma de calificar o de enviar tareas. Hay un cambio porque la verdad a mí me dificultó mucho. Yo sé que también a ustedes, quizá en el último momento del semestre pasado, nos fue bastante complejo cuando teníamos que estar
en el envío de tareas, tenían un foro en mi curso y encima de eso tenían los otros cursos y eso complicaba más. Entonces, lo que yo planteo, quedamos en eso, nos hemos reunido ya como docentes y queremos también como facilitar un poco, de alguna manera, ustedes saben que tienen que entregar algunas tareas, por ejemplo, la tarea final del curso. Hay una tarea final que tiene un valor de 20 puntos y hay 8 puntos sobre la asistencia de ustedes en digamos, la asistencia virtual en este caso. Si termináramos el curso virtualmente, se les va a tomar en cuenta la asistencia de cómo ustedes se están conectando en este momento, cuánto tiempo han estado en clases, cómo van escuchando, etcétera. Y esto pues tiene un valor de 8 puntos. Tenemos que decir que en el semestre pasado pues entendimos que fue un cambio abrupto, estábamos en clases presenciales y luego nos pasamos de manera accidentada a la virtualidad y pues esto también generó cierto tambaleo en todo sentido y consideramos en todo sentido, analizamos también como equipo de docencia darles los 8 puntos. Pero en este caso, en este semestre que estamos iniciando un poco mejor organizados, tanto docencia como ustedes, pienso yo, porque el cambio fue para todos, los punteos de 8 puntos sí va a ser más estricto. O sea, no se va a dar los 8 puntos completos si no están presentes en clases, si no están entregando tarea. Eso también tiene que ver con la entrega puntual de las tareas, porque sí tuvimos mucho problema el semestre pasado. En algunos casos no entregaron la tarea, en otros casos no sé si se los olvidó. Y también entendemos que puede ser por la misma situación que estamos atravesando, esta situación que tiene muy pocos horizontes. No sabemos realmente cómo vamos a salir de esta crisis sanitaria. Y esto también nos ha llevado a una serie de situaciones que cada una de nosotros y cada uno sabrá cómo lo está afrontando. Y eso es lo que también viene como a generar un poco de desorden, ¿verdad? No solo en cómo nos estamos agendando a hacer nuestras actividades, sino emocionalmente. Entonces, quiero decir con eso que en relación a los punteos, regresando a ellos, tenemos un trabajo final del curso que será en noviembre de 20 puntos y tenemos 8 puntos de asistencia. Eso quiere decir que tenemos 72 puntos que tenemos que distribuir en trabajos. Estoy planteando, esto los voy a ir colocando en el programa, ya lo estoy elaborando, también los voy a ir colocando en la plataforma. Vamos a tener solamente 3 foros y lo voy a distribuir tratando de que no se les acumule demasiada tarea al final, ni esperaría que no se les acumulen las otras tareas. El otro aspecto es, como este es un seminario, vamos a hacer una tarea, vamos a tener exposiciones. Es decir, una exposición, estoy planteando que empecemos el 25 de julio, la primera exposición. Ya tengo un listado de temas y posiblemente ustedes tengan otras, porque en este caso es como una discusión entre el grupo y, claro, con mi aporte también. Tenemos digamos, yo propongo hacer una exposición semanal de 2 personas, 2 de ustedes, que puedan exponer, que ustedes decidan en dónde quieren y cuándo quieren, y vamos a darle por lo menos 20 minutos o media hora para la exposición, digamos, de las 2 personas, es decir, 15 minutos cada uno. Eso quiere decir que si al hacer esto tienen que entregar un informe que también les voy a poner, pero les estoy explicando acá. Si hubiera alguna duda, también ustedes pueden plantearlo. Entonces, hacer esta exposición de 10 puntos y entregar un documento muy, muy resumido sobre eso como comprobante. Yo voy a abrir una
un espacio de ese trabajo en la plataforma para que quede todo registrado en la plataforma. Como ustedes ya sabrán, ya es su último año, entonces ya saben que todas las tareas lo deben subir a la plataforma y que la plataforma es el único espacio donde ustedes pueden colocar sus tareas para verificar y para colocarles las notas que ustedes deben tener. Entonces, esta tarea pues va a tener un valor de 10 puntos. Todos y todas deben participar, deben elegir dónde. Y luego yo estoy planteando hacer tareas un poco más breves, de 5 puntos, en donde no quisiera como dejar demasiado para cada mes, sino tratar de distribuirlos equitativamente para que ustedes, dependiendo de nuestras clases, cada una, yo les voy a comentar, va a subir una tarea de 5 puntos, todas y todos. Esta tarea van a subirlo con tal de que no se nos acumule, que no sea una investigación extra, sino un trabajo que va a ir sumando al seminario, y esto pues para no afectar tanto los otros 2 cursos, sobre todo los 3 cursos, porque ustedes tienen otros 3 en donde seguramente les van a dejar también diferentes tareas. Esto es para ir facilitándonos un poco, para ir acompañándonos también y no generar como más estrés, porque yo sé que con esto hay mucho estrés que estamos jalando todos por la situación que estamos viviendo a nivel nacional y a nivel mundial. Además de esto, sí quisiera también decirles, si alguien tiene algún problema por una situación de salud, por una situación laboral, por cualquier situación, por favor, hacérnoslo saber. Es muy importante, es ahí donde yo les decía la coordinación y comunicación, que ustedes nos digan, mire, a mí me está pasando esto, yo estoy atravesando esto, se me dificulta, y nosotros tenemos que ver cómo salimos antes y no dejar de último. O sea, no dejemos que las tareas se nos acumulen al final del semestre. Tenemos que tratar de sacarlo cuanto antes. Si alguien tiene una dificultad, hacérnoslo saber, miramos cómo salimos de esto, con tal de ir apoyándonos, pero también tratemos de que sea lo más coherente, lo más consciente posible. ¿Por qué? Porque ustedes están sacando ahora una maestría, es un nivel superior de la licenciatura, y tienen que considerar quizá algo que siempre enfatizo en estudiantes cuando estoy dando clases, siempre enfatizo que ustedes se midan profesionalmente, ¿no? Es fácil uno decir, yo lo voy a hacer así y me interesa el cartón. Es fácil, pero también creo que nuestra formación profesional se mide por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros sabemos. Y se mide cuando nosotros leemos bastante, investigamos bastante, pese a tener tanto trabajo, pese a tener una serie de compromisos, ya sea de hijos, ya sea de familia, ya sea qué sé yo. Tenemos ese compromiso y eso nos hace a nosotras y a nosotros ser profesionales de altura. Con esto quiero decir que entonces las tareas deben ser lo más llenando ese perfil de profesionales de altura, no profesionales en donde queremos llegar a medias y queremos los puntos porque le debemos sacar el curso y porque necesitamos estar en esto. Yo creo que no, sobre todo cuando son cursos en los que se ha implementado en esta maestría, cursos tal vez no novedosos, pero son cursos que son importantísimos. Son cursos que aportarían muchísimo a esta sociedad, aportaría muchísimo a este país, aportaría muchísimo en las comunidades donde nos desenvolvemos. Pero esto no es posible como lograr ese perfil de profesionales si nosotros y nosotras no leemos, no investigamos, no tratamos de ser mejor cada vez y no estamos tratando de solamente sacarlo porque no hay de otra. Creo que no podemos hacerlo de esa manera. Así que yo les pido a ustedes que tratemos de tener la mejor comunicación posible. Yo
entendería que la mayoría ya tiene mi número de celular y también mi correo, el correo institucional también, para que puedan escribirme y podamos y discutirlo si hay alguna situación. No sé si alguien de ustedes quisiera decir algo y le doy el espacio para que me cuenten. ¿Me escuchan? Sí, maestra, muy buenos días. Lodoide López. Pues, ¿cómo decirle? No sé, digamos, desde la parte humana, estoy un poco asustada por tener, y sé que no es una cuestión suya, ¿verdad? Que son decisiones también de tipo administrativo, por tener sesiones semanales. Porque creo que, digamos, se descarga la parte de las tareas, eso me queda muy claro, o se dosifica de mejor manera, pero para algunas de nosotras, no sé, no quisiera hablar por todas, ¿verdad? El tema de las sesiones virtuales ha sido como las presenciales porque hemos estado como, pues ahí presentes, ¿verdad? Entonces es como un poco agobiante. Se lo digo desde la parte humana, también porque para algunas, en este contexto de la pandemia, digamos, ha sido o es un privilegio tener un salario remunerado, ingresos fijos, y eso también ha dado pie a otras formas de explotación de nuestros horarios laborales y de verdad que ha sido como bien complicado. Entonces, a mí me preocupa esa parte, yo entiendo pues la flexibilidad que se nos ofrece, pero creo que el estrés, y no quisiera, digamos, que porque, ay, pobrecitas tan estresadas o tan estresada ella y está pidiendo algún tipo de medidas a su favor, ¿verdad? Lo que siempre nos cuestionan a las mujeres, sino que en algún momento haya como también flexibilidad de poder ir viendo en el ensayo y error que esta pandemia nos exige y la flexibilidad que estas formas nuevas de estudiar, de trabajar nos exigen, de ir evaluando la conveniencia también y de tener la flexibilidad de de hacer cambios. Yo en lo personal considero que no vamos a salir de esta situación de emergencia sanitaria de aquí hasta fin de año. O sea, incluso aunque las autoridades digan que ya podemos retornar, muchas de nosotras, o al menos yo, no estoy dispuesta a exponerme por las mismas responsabilidades que tengo en mi espacio familiar y las consecuencias que esto implica para mi familia. Entonces, no sé, ¿verdad? Y no sé qué decirle, que pueda ser como políticamente correcto, que pueda reflejar mi interés como estudiante de la maestría, de querer formarme, pero también desde la parte humana, las implicaciones que tiene para mí personalmente, y entiendo que pues la maestría a este nivel de estudios lo exige, pero cuando nos inscribimos para mí era una ventaja tener una sesión presencial y que todo lo demás fuera así, ¿verdad? Y desde el semestre pasado, cuando se dio este cambio para que todas las sesiones fueran así semanales y que incluso a fin de semestre tuvimos únicamente 2 sábados de descanso, yo personalmente me siento muy agotada. Me cuesta mucho estar presencialmente o virtualmente y pues hablo por mí, no sé qué digan las demás compañeras, entiendo que si nos ponemos a discutir esto en este momento con usted también, es como robarle un tiempo a su clase y que la decisión es administrativa, pero tal vez a través suyo o que usted nos pueda orientar de cómo podemos ir haciendo
presente nuestro sentir a las autoridades para que puedan mejorarse las condiciones nuestras, pero también que para ustedes como catedráticas no les implique esa sobreexplotación de la que estamos hablando, que estamos sufriendo todas en este momento. Muchas gracias por su atención. Y gracias a usted por compartirnos. Yo creo que este tiempo no es tampoco como quitarme el tiempo de la clase. Yo creo que es importante, y yo lo decía también en la reunión que tuvimos de docentes, que nosotras no podíamos excluir los problemas que estaban pasando cada una y cada uno de ustedes. Realmente estamos en una situación bastante crítica y justo estos meses, quién sabe después, hay de todo. Y eso pues también nos viene a configurar a nuestras vidas de una forma muy complicada. Entonces yo decía, bueno, hay que ver cómo van a estar las estudiantes y los estudiantes. Y el hecho que usted me exponga esto, pues yo tomé nota, voy a hablar. Aquí ustedes están pidiendo también, ya hay otras personas que están hablando de recibir clases cada 15 días. Realmente, pues nos cambió un poco la situación de la digamos, del planteamiento que nos hacen ahorita de una cuestión más administrativa, ¿no? Y entiendo que sí hay dificultad para ustedes. De todos modos, yo voy a hablar con la doctora Adelaida, porque hablábamos también de lo metodológico, y ahí es donde podría entrar también un poco la dinámica de cómo podríamos, si cubrir, digamos, esto o cómo hacerlo, pero yo lo voy a tomar en cuenta. No puedo darle respuesta desde ya porque no depende de mí, pero sí podemos hablar. No sé si alguien más quisiera decir algo. Buenos días, doctora, compañeras. Perdón, yo solo, a mí sí me preocupa mucho el hecho de que tengamos los cursos de hora y media. Básicamente vamos a pasar creo que 6 o 7 horas continuas pegadas en la computadora. La dinámica de la semana del semestre anterior fue que muchas veces las clases se alargaban, entonces ni siquiera teníamos esos 10 minutos entre un curso y otro. Y yo sí, pues me gustaría que se revisara que los cursos fueran más cortos o digamos, quizá tal vez sí todos los fines de semana, pero 2 cursos cada fin de semana, porque sí es muy agotador. En mi caso, al igual que la compañera anterior, yo también sigo trabajando desde casa, se ha incrementado bastante mi trabajo, digamos, en la computadora, y de ahí pasar 6 horas seguidas sin siquiera pararse. El sábado sí, yo creo que es bastante agotador, y que lo que va a provocar es que no ponga tanta atención o tanto interés en el tema, ¿verdad? Porque al final el cuerpo humano tiene una capacidad de estar poniendo atención continua, de estar sentado. Entonces yo sí me gustaría que eso se pudiera revisar, porque me parece que al final lo que va a suceder es que aunque vamos a estar conectadas, no necesariamente vamos a estar al 100% en la clase. Muchas gracias. Gracias, María. Teresa María Julia, por favor. La licenciada Teresa. Buenos días, doctora. Buenos días. Pero bueno, creo que estamos haciendo ya o diciendo algunas necesidades y pidiendo que se acomode, pero antes quisiera, por favor, que nos comentaran cuáles van a ser los horarios, porque no nos conocemos, no sabemos si todos los sábados vamos a estar, en qué horarios y todos los cursos, porque también me uno a lo que la compañera anterior decía, ¿verdad? Algunas de nosotras seguimos trabajando desde casa, pero también seguimos trabajando de manera regular. Entonces sí es como muy pesado todos los sábados estar muchas horas conectadas. Tenemos familia que atender también, ¿verdad? Entonces, si fueran tan amables de darnos a conocer cuáles van a ser los horarios en los que vamos a estar recibiendo las clases, porque estamos empezando ya de no tuvimos ninguna información previa. Ayer llegó el primer correo de que hoy empezaba, sin mayor información, ¿verdad? Solo mañana empieza y están los horarios y ya. Entonces, si fueran tan amables de facilitarnos esa información,
antes de seguir solicitando, que estoy de acuerdo con lo que la compañera anterior dijo. Gracias. Bien, muchas gracias. Miren, lo que podemos hacer es lo siguiente. La coordinadora de la maestría es la doctora Adelaida. Entonces, ella le va a tocar, creo yo, en la tarde. Si fuera posible que ustedes también le planteen a ella, yo voy a buscar una reunión con ella para que discutamos este punto. Y ustedes también hacer el esfuerzo de hoy, por lo menos, estar en la clase para también tener claridad un poco de cómo están los cursos y ya, dependiendo de cuál vaya a ser el acuerdo, porque créanme, nosotras también estamos claras de que nosotras y nosotros con el doctor, va a haber un doctor que va a dar el curso de redacción, pues estamos sí claros de que esto pues está muy difícil y todas trabajan y la mayoría trabaja y eso es complicado para ustedes. Entonces, yo voy a pasar esta información a la coordinadora, pero sí ustedes también plantéenle para que ella también tome en cuenta esta situación y vea también que hay una demanda, hay una preocupación y creo que en términos administrativos se debe tomar en cuenta esto, ¿sí? Entonces, si no hubiera algo más, si es una cuestión más administrativa, yo les pediría que lo dejáramos así y empezáramos a ver. Un poco mi cuestionamiento era sobre las tareas. No sé si alguien quisiera decir algo para poder entrar ya a lo que tenemos como contenido. Buenos días, compañeras, buenos días, maestra. Bueno, Carolina Melgar, estoy ahí compartiendo mi punto de vista. Estoy de acuerdo con lo que las compañeras han planteado. También entiendo, como usted dice, ¿verdad? Es una cuestión administrativa y habrá que hacer las gestiones del caso. Sin embargo, no quisiera dejar pasar la sorpresa y la incomodidad que me resulta justamente eso, ¿verdad? Como darme cuenta de los horarios tan extensos, de que va a ser todos los fines de semana. También coincido con mis compañeras y con la compañera Aide, cuando yo me inscribí en el programa de maestría, esta forma, ¿verdad?, de un fin de semana al mes era lo que me resultaba muy práctico, también por mi trabajo, ¿verdad? Yo presto mis servicios también y utilizo los sábados para atender a mis pacientes. En este tiempo el trabajo pues ha bajado muchísimo y también pues mi situación familiar y económica depende de mi disponibilidad. Entonces, pues sí, ¿verdad? Yo también me sumo como a esta situación, pero también quisiera añadir algo en relación al contenido y a las tareas, ¿verdad? Si usted bien explicaba en un principio, la idea es que hayan que hayan más tareas bueno, no sé si más tareas, ¿verdad? Pero que las notas, ¿verdad? Estén dosificadas de una forma como que nos ayuden, digamos, a no perder tantos puntos. No sé cuál sería la lógica, pero justamente creo que eso es lo que hace de la calidad del trabajo y del contenido algo agotador, ¿verdad? O sea, justamente porque estamos en un nivel de maestría, ¿verdad? Me parece que justamente la exigencia académica y de contenido de lo que hacemos debe ser lo prioritario. A mí me resulta muy incómodo, ¿verdad? También estar realizando 50 tareas de 5 puntos, ¿verdad? Sí, porque no solo es la de una clase, sino es la de todas, ¿verdad? En lugar de hacer un trabajo profundo de textos profundos que nos han compartido y todo, pero la verdad es que pedirnos 20 tareas de 5 puntos es bien complicado, en lugar de poder juntar, ¿verdad?, todo el contenido que estas tareas pequeñas implican y reflejarlo, qué sé yo, en un ensayo académico, en un ensayo profesional. Ese es mi punto de vista. Pueden haber otros métodos, pero algo que refleje una complejidad de análisis, de lectura, porque también esto implica pues que nosotras somos profesionales autodidactas, ¿verdad? Esa es la condición de estar en un programa semipresencial. Entonces, también yo ahí en relación al contenido estoy también un poco en desacuerdo, ¿verdad? Pues manifestarlo. Sé que también no es decisión de usted, pero como docente también me gustaría saber cuál es su valoración respecto de esto, ¿verdad?
porque sí, la dinámica resulta complicada mira, y sobre todo también, y no sé mis compañeras si coincidirán conmigo, este programa ha sido, pues, si bien el primero, ¿verdad? Y como también una especie de, no sé, estamos aprendiendo cómo es, y tal vez ustedes también como docentes y la coordinación y todo, pero ha sido un cambio tras otro, ¿verdad? No tenemos constancia en las formas y yo entiendo que el tiempo actualmente pues nos ha cambiado. Sin embargo, pues coincido con mis compañeras, ¿verdad? Estar muchísimas horas frente a la computadora, esto la verdad es que es lo mismo que estar presencialmente, porque nosotros en nuestra casa pues tampoco es que podamos estar ni trabajando, ni cocinando, ni atendiendo a la familia, ni estudiando, ni escribiendo, ni nada, pues, o sea, estamos aquí en frente a la computadora, anotando, escribiendo, aprendiendo, y pues sí va en contra de los acuerdos iniciales, también esa es mi única valoración. No digo que no, pues la exigencia académica, la exigencia profesional es grande, pues estamos en un nivel de maestría. Sin embargo, yo sí quisiera como apelar a este sentido común, ¿verdad? También ustedes pues tienen 1 hora y media cada sábado, nosotras tendríamos de 8:30, si los horarios quedan como están, que también la compañera dice, ¿verdad? No sabemos bien. Estaríamos de 8:30 a 3 de la tarde todos los sábados, ¿verdad? Únicamente compañeras y maestras. Muchas gracias por sus planteamientos. Bueno, en relación a lo que preguntaba usted, la distribución de los 72 puntos que tendría como parte de lo que ya les explicaba, 20 puntos para un trabajo final, 8 puntos de asistencia, son 28 puntos, y nos quedarían 72 puntos. De estos 72 puntos, yo estoy programando hacer 3 foros de 4 puntos cada uno. Estamos hablando de 12 puntos. Una exposición que puede ser de 2 personas, como grupos de 2 personas, que tendrían valor de 10 puntos. Esos son 22 puntos. Entonces, aquí nos quedarían 50 puntos todavía, que son las que yo había planteado hacer 10, distribuirlos estamos hablando de los meses julio, agosto, septiembre y octubre, distribuirlo en estos meses 10 trabajos de 5 puntos cada uno, pero que estos trabajos no signifique, porque es un poco lo que yo he trabajado en los otros grupos en donde he estado, que yo sé que es bien complicado. Lo que más se busca, y a mí me gusta más esta parte, es el análisis crítico de ustedes, no tanto que ustedes me copien textos de autores, sino el análisis crítico. Cómo ustedes están planteándose políticamente la realidad, cómo ven ustedes, en este caso, el curso de diversidad sexual. Entonces, lo que más estoy pensando, todavía como estamos armando el programa a partir de nuestra reunión que tuvimos, y también pensaba no armar de un solo, porque quería escucharlas a ustedes, qué están planteando para poder armar ese plan. Por eso no lo tengo todavía. Entonces, la idea es dejarles 10 trabajos distribuidos en estos meses, julio, agosto, septiembre, octubre, como una tarea que solamente responda a lo que hemos visto cada sábado, si es que vamos a estar cada sábado. Entonces, no es como un trabajo que ustedes tienen que ir a buscar más, sino como a partir, por ejemplo, de exposiciones, por ejemplo, de aspectos coyunturales. Van a ustedes a escribir algo que no les signifique ir, como ya habíamos trabajado el semestre pasado, en donde yo les pedí, por ejemplo, el marco teórico sobre el tema, investigue sobre cuál. Y me imagino que eso fue un dolor de cabeza. Entonces, ahorita sería más como tratar de facilitarles a ustedes y darles 5 puntos para no estarles dejando, por ejemplo, tareas grandes en donde al final a veces lo que presentan no ayuda, o sea, no sacan el punteo que se esperaba. Con 5 puntos, por lo menos, si no le fue bien en una, pues en otra se va a poner al día y va a salir. Entonces, por eso yo lo estaba distribuyendo de esta manera. ¿Sí? No sé si alguien más quisiera decir algo sobre esto, y si no, pues centramos de contenido y yo me comprometo a hablar con la coordinadora
a ver cómo podemos solucionar esto. Y también solicito que ustedes lo hagan de nuevo con ella, que yo sé que ella estaría abierta a escucharlas para que también salgamos de esto. Lo otro que se me ocurre, como ella no es tampoco es ella la que está decidiendo esta situación de que sea cada sábado, entiendo que fue una reunión desde la dirección de posgrado. Entonces, a lo mejor si ustedes pudieran coordinarse a hacer una carta, presentar una carta como estudiantes que respalde a la coordinadora y que nos respalde a nosotros frente a este proceso de, digamos, a los que están, en este caso, al director de posgrado, para que ustedes puedan tener y nosotras también un respaldo de cómo está la situación y que no sea algo que nos digan que no son ustedes los docentes quienes no quieren estar con ellas y con ellos. No es eso, sino entender un poco el contexto y nosotras, por lo menos de mi parte, ustedes pueden tener el apoyo de decir que realmente hay situaciones que no están a nuestro alcance, hay situaciones que nos están afectando frente a esta pandemia y que humanamente tenemos que ser conscientes. Yo no sé si alguien más quisiera decir algo sobre las tareas y ya les comenté que yo sí me comprometo a esa parte. Buenos días, maestra. Yo sí tengo una duda respecto a las exposiciones que nos decía. Estas exposiciones, nosotras, digamos que exponemos, presentamos nuestro tema y lo subimos a la plataforma, o es adicional a las clases. No es adicional a las clases. Ajá, ¿podría explicar un poquito más? Es que yo no comprendí cómo se va a presentar esta tarea. Muy bien. Lo que yo estoy planteando, como este es un seminario, es que cada grupo, digamos, el 25 de julio tendríamos la primera exposición y cada grupo tendría, digamos, cada exposición de cada una de ustedes tendría 15 minutos, perdón. 15 minutos uno, 15 minutos la otra persona, para que sean media hora. Eso nos da la posibilidad de tener una hora, como se supone que si es una hora y media, tenemos una hora de discusión de todas y todos sobre el tema. Y esto, pues, yo abriría en la plataforma la tarea esta. Le voy a hablar todavía a la ingeniera de abrirlo desde la fecha de exposición hasta que terminen las exposiciones. Entonces, las personas que vayan exponiendo de una vez tienen que subir esa tarea como a una verificación, digamos, de que ustedes ya expusieron. Es una tarea que no debe ser ni de 15 páginas ni de 10 páginas. Pueden ser máximo 5 páginas, pero que sea conciso, que sea un documento, pues que incluso ustedes lo pueden publicar si ustedes quisieran. Eso sería como lo que se les está pidiendo, como de 10 puntos. Esas exposiciones, digamos, que podría variar si las clases fueran cada 15 días, ya no podría ser de 2 personas, podrían ser hasta 3 personas por grupo. Eso es un poco la propuesta que yo tengo, pero sí, no sé si le aclaro con esto, licenciada. Sí, gracias, maestra. Bueno, si no hay nada más, entonces podemos empezar con el curso. No sé si logran ver la presentación. Sí, se ve. Muy bien, gracias. Entonces, el curso se llama Diversidad Sexual. Como parte del contenido de la maestría que ustedes tienen, una maestría muy interesante, con el nombre bastante atractivo, ¿verdad? Porque se llama Sexualidad, Género y Políticas Públicas, y que pues en este país necesitamos como ir ahondando sobre temáticas como estas, ¿no? Y muchas veces no tenemos el tiempo ni el espacio para poder
analizar y conocer, y a veces la sociedad tan confusa, tan radical, muchas veces estas temáticas se vuelven como algo irritable, pero sin entender qué significa esta realidad, sin entender a qué se refiere digamos, hablar de diversidad sexual. Entonces, a grandes rasgos, primero entender qué es un poco los contenidos que tenemos en el curso, cuando se nos habla del derecho a la diferencia, el derecho a la igualdad. ¿Qué significa? Hablar de derechos cuando estamos hablando de derechos a esa diferencia. En este caso, a la diversidad sexual, a la igualdad, en este caso, a la diversidad sexual. ¿Qué es esa igualdad? ¿Cuándo podemos hablar de igualdad? Y como yo colocaba acá, sin temor a vivir, reconociendo las diferencias, sin vivir bajo las presiones establecidas como única forma de vivir. O sea, cómo la sociedad nos ha condicionado, nos ha esquematizado nuestras mentes, nuestras formas de conducta, nuestras formas de convivencia a vivir de una forma en que nos dicen que así debe ser. Eso es parte de la civilización, una civilización que nos ha como educado en un sentido entrecomillado, educado para responder a determinado sistema social, a comportarnos como el deber ser y cómo debemos llegar a eso, ¿no? Y ese derecho a la igualdad reconociendo las diferencias, o sea, ¿cómo podemos hablar de igualdad reconociendo las diferencias? Porque no necesariamente para hablar de igualdad, todas y todos tenemos que ser iguales, o sea, en el sentido de que todas y todos tenemos que pensar igual. No, pueden haber diferencias, pero reconociendo esa igualdad. ¿Igualdad a qué? Por eso la pregunta acá es ¿esa igualdad a qué? Y estos son como los puntos que vamos a analizar en los trabajos de exposición. Yo aquí solo estoy dejando como una reseña general de lo que podría ser parte de nuestro curso hasta finalizar el semestre. Y las diferencias en lo étnico. Aquí tenemos que hablar también la diversidad sexual en lo étnico, en el tema de género, en el tema de clases, en la cuestión de ruralidad, entre otras particularidades en donde tenemos que vincular el curso, ¿no? Esta situación o esta temática de la diversidad sexual. ¿Y por qué tenemos que hablarlo en el caso de profesionales de las ciencias sociales? Tenemos que hablarlo porque hay también un compromiso que recae en nosotras y en nosotros. Por ser profesionales de las ciencias sociales, trabajamos con personas, interactuamos con personas y hay un compromiso desde nuestros análisis, nuestros aportes, y es aquí donde también yo pensaba necesario hacer estos trabajos de grupo y estas discusiones, digamos, de discusiones profundas que podemos hacer a nivel del curso, a nivel del grupo, para poder como llegar, tal vez no a acuerdos, pero por lo menos a llegar a discusiones más profesionales y humanas, más que profesionales, humanas, porque nosotras y nosotros interactuamos afuera. Y cómo nos portamos frente a los otros y las otras, cómo nos comportamos frente a esas diferencias, frente a esas situaciones que la vida nos está dando, que las sociedades en este momento están abordando. Eso es un poco lo que se plantea en esto. ¿Cómo analizar las diferencias y diversidad sexual, por ejemplo, desde lo legal, desde lo jurídico y desde lo humanitario? ¿Qué es lo que más tiene más dificultad? ¿Es lo legal? ¿Es lo humanitario? ¿Es lo social? ¿Qué más? Entonces, cuando hablamos desde lo social, tenemos que hablar desde las relaciones sociales. ¿Cómo se entiende la diversidad sexual en relaciones sociales, comunitarias, de sociedades, de diferentes ámbitos? Y desde las relaciones étnicas, cómo esto es considerado, cómo esto se vive en lo étnico, cómo esto se vive en los pueblos, en los municipios donde hay mayoría de población indígena. Por ejemplo, me comentaban que en mi pueblo ya hay varias parejas que viven, tanto mujeres
como hombres ya viven en pareja y son parte de la diversidad sexual. Ya hay varios, y ahí es donde uno se empieza a pensar también en cómo entonces tenemos que analizar esas relaciones étnicas desde las relaciones de poder político, ya que la maestría es de políticas públicas, y aquí tenemos que tocar el poder político. ¿Por qué? Porque como ya lo veíamos el semestre anterior, el poder. ¿Qué tiene que ver el poder en estos ámbitos, en estas relaciones sociales, en estas expresiones? Y desde lo ideológico, cómo analizar desde las ideologías impuestas, capitalistas, extractivistas, neoliberales. Porque si vemos cómo se está discutiendo esta temática, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y ahora vemos una situación que se suma a todo esto, desde situaciones de crisis sanitaria, el COVID-19, cómo se está analizando, cómo podemos analizar cuando se habla de violencia contra las mujeres, que ha aumentado desde el inicio de la pandemia en Guatemala. ¿Cómo podríamos vincular esta violencia en la diversidad sexual? ¿Hay violencia? ¿Cómo se está expresando? Y eso debe ser parte de nuestro estudio como parte de esta maestría. ¿Cómo abordarlo? ¿Cuál debería de ser el compromiso desde las ciencias sociales? ¿Cuál debería de ser el compromiso nuestro desde su análisis? ¿Cómo debiéramos analizar y reflexionar como cientistas sociales esa diversidad sexual? ¿Sobre qué deberíamos hablar de la diversidad sexual? ¿Qué deberíamos de abordar y en qué contexto? ¿Cuál debiera ser la postura nuestra? ¿Cómo abordarlo en posturas extremistas, conservadoras, que hemos visto, y hay situaciones que estamos viendo justo en este momento? ¿Cómo vincular la violencia con esa realidad? El tema de la violencia es transversal en el análisis que tenemos que hacer sobre la diversidad sexual. Tenemos que abordar dentro de esta discusión la violencia, el sistema patriarcal, el neoliberalismo, el poder, ¿sí? El poder hegemónico, cómo nos construye como sociedades y cómo esta construcción violenta también las relaciones sociales que hay en las comunidades, en las sociedades. Y quería como tomar un ejemplo. Si ustedes ven, en los últimos días hemos estado en una crisis, no solo de la pandemia, sino una crisis también de Estado, de políticas del Estado, de los poderes del Estado. Y hemos visto cómo se ha ido dando una dinámica de golpes de Estado técnico. Por ejemplo, el pacto de corruptos, cómo han ido ellos han decidido irrumpir la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, imponiendo sus candidatos. Yo no voy a centrarme en explicarles a ustedes toda esa dinámica que ellos han traído de querer elegir a magistrados que son alineados al pacto de corruptos, que son parte de ese poder oculto, de ese poder que está cooptando al Estado y que está llevando a un caos total en nuestra poca democracia que va quedando, nuestra poca soberanía que va quedando, porque ellos han ido colocando actores sociales en puestos de poder para poder mantener esa impunidad en el país. En este caso, vemos ya que en la Corte Suprema de Justicia ya hay magistrados que fueron elegidos en la época de Roxana Baldetti, en la época de Otto Pérez Molina, cuando Roxana Baldetti era diputada. Ella fue parte de una elección de estos magistrados, que son quienes ahora están pidiendo que haya que el Congreso destituya o no no escuche los mandatos de la Corte de Constitucionalidad. Y eso pues ha venido a generar ahora el conflicto, y vemos como un ministerio público está prácticamente cooptado por una fiscal que funciona para el pacto de corruptos, como la Corte de Constitucionalidad también ha estado cooptada por ciertos actores ahí que son parte de ese pacto de corruptos, como en el gobierno vemos esto. Pero entonces ahora en la elección de magistrados, que es
sumamente importante justamente para el sistema de justicia que tiene Guatemala. Ahora vienen ellos y quieren imponer a ciertos personajes, y al verse que no puede pasar esto, ellos empiezan a atacar desde diferentes espacios para de alguna manera ellos llegar y cumplir su fin de elegir a los magistrados desde su conveniencia. ¿Por qué les hablo de esto? Les hablo de esto porque al final hay una situación bastante fuerte de la desobediencia de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso a la CC. Y eso ha generado una serie de tambaleos, porque es ilegal. O sea, esta no es la discusión de ahora. Sin embargo, quiero mencionar que el Procurador de Derechos Humanos, él ha sido como el actor clave o el poder clave de la PDH, en donde él pone ahí amparos a favor de la CC porque no procede, no está bien ese manipuleo que ellos han hecho. Entonces él viene y hace y logra detener hasta cierto punto esa cooptación que ellos buscaban. Pero el PDH viene y el 28 de junio, él viene y coloca su bandera de la diversidad sexual, identificándose por ser el día del Día Mundial de la Diversidad Sexual, y coloca eso. ¿Y qué pasa ahora? Encuentran el motivo, justamente ese pacto de corruptos. Empiezan a pedir ahora en el Congreso la destitución del Procurador de Derechos Humanos por haber utilizado la bandera. ¿Por qué hago esta alusión y por qué hago esta como reflexión? Es para que nosotras y nosotros pensemos cómo entonces, en qué contexto vamos a analizar la diversidad sexual en Guatemala. Porque ya si vemos aquí el actuar de estos diputados, sin pena se declaran que son de las iglesias evangélicas y son diputados del Congreso, sobre todo del partido político Valor, que son representados por esta señora Lucrecia Marroquín de Palomo, la esposa de un abogado que fue uno de los defensores de Ríos Montt para negar que hubo genocidio y todo esto. Y ella es la que empieza a decir que eso atenta a los valores guatemaltecos, el haber utilizado una bandera de ese color, y que eso no debe ser parte del trabajo del PDH. Y empiezan a levantar toda una serie de ataques. ¿Por qué hago este análisis? Es aquí donde yo quisiera que ustedes analizaran también. Es que las demandas, el movimiento, la comunidad de la diversidad sexual han estado surgiendo en Guatemala desde hace unos años atrás, y han buscado el espacio, han buscado que sean escuchados, que sean vistos, que sean reconocidos, y etcétera. Pero cuando hay una situación así, por ejemplo, el procurador, yo lo veo desde un punto de vista de las ciencias sociales, que él como procurador de derechos humanos sí tiene que pronunciarse a favor de los sectores vulnerabilizados, y tiene que no necesariamente, porque al final es eso lo que también hay que decir, no necesariamente él va a representarlos y va a imponer toda una serie de demandas solo beneficiando a este sector, no necesariamente. Como funcionario de los derechos humanos tiene ese rol. Entonces él hace bien al ponerlo, pero estos que han estado picando el Estado, haciendo desgracia en todas partes del Estado para alcanzar los últimos espacios que ellos quieren alcanzar para imponer el estado de la impunidad de Guatemala, vienen y utilizan este punto y lo ponen sobre la mesa y empiezan a generar todo ese planteamiento de rechazo, de odio, de ataque, de violencia, que no va a recaer solo contra el Procurador de Derechos Humanos, sino a todas las personas que son parte de la diversidad sexual, que buscan ese espacio, de nuevo regresa hacia ellos. Entonces, aquí es donde tenemos que hacer ese análisis. ¿Cómo empezar a vincular nuestros análisis con lo coyuntural, con las políticas públicas, con el poder, con la violencia, con el
sistema patriarcal, con cómo se dan estas dinámicas, la presencia de las iglesias, tanto iglesias evangélicas como católicas, cómo se están ahora afianzando, cómo ellos siguen generando ese poder que toca para nosotras y nosotros que somos parte de este curso, analizar, reflexionar y ver, y desde ahí partir también cómo aportar, cómo hacer que esta sociedad, no como ellos dicen, ¿verdad?, que vamos a generar una sociedad en donde no hay posibilidades de hablar. En realidad son ellos quienes generan eso. Nosotros y nosotras podríamos aportar a que la gente reflexione, lejos de caer en esos manipuleos que sabemos no son reales, sino son de acuerdo a esos intereses que ellos tienen. Entonces, es un poco lo que del curso pensaría yo que vale la pena que analicemos, que revisemos y que sea parte también de las reflexiones. Yo sé que en ustedes hay personas mucho más especializadas, diría yo, que en mi caso posiblemente yo no pueda tener todo ese conocimiento, pero muchas de ustedes sí lo tienen y hablaría de la licenciada Emma, hablaría también de otras licenciadas que han mandado sus tareas sobre su investigación, que tienen mucho más conocimiento incluso, porque se han ido relacionando en sus espacios y que por eso es una experiencia bastante enriquecedora. Pero igual me gustaría escucharlos para que ustedes me digan también cómo lo ven, cómo lo analizan ustedes, para que podamos también, pues ya entonces ya mandarles y llegar a un acuerdo de cómo vamos a trabajar y luego ya retomar con ustedes nuestras clases y ya también trabajar sobre estas exposiciones, porque lo que más quisiera es que abriéramos una discusión grupal, que hablemos todas y todos, que aportemos, porque aquí lo que más queremos no es solamente que ganen el curso, sino más cómo alcanzar nuestra humanidad, cómo tratar de no perder también nuestra humanidad, porque este sistema que estamos viviendo en este momento nos carcome en lo más profundo y estamos como que siempre teniéndole, a veces pensando en que si somos nosotras o nosotros todavía, o cada vez estamos dejando de sentir lo que somos, porque por todos lados nos están tirando. Imagínense, para vincular un poquito estas reflexiones, solo esta semana hemos visto cuántas personas están muriendo diariamente por COVID-19, de las pocas que son reportadas a nivel del Ministerio de Salud Pública, porque no son todas. ¿Cuántos contagios hay? De las pocas que también son porque no hay suficientes pruebas, faltan pruebas, no hay pruebas y entonces no sabemos. Y muchas de nosotros y nosotras estamos súper asustados porque pensamos que nos va a dar y nos podemos morir. Yo les digo a ustedes, no nos asustemos, no nos vamos a morir, porque es eso lo que ellos quieren, pero nos están metiendo miedo, pánico. Luego de eso, también muchas personas, y así ha pasado, desde marzo que esto inició, muchas personas perdieron su trabajo, no tienen más trabajo. Y estoy haciendo una investigación ahora sobre violencia contra las mujeres y estoy encontrando que muchas personas, si antes ya había problemas, a veces solo la señora tiene trabajo, el señor no tiene, pero cuando surge esta situación, los dos se quedan sin trabajo. Y esto ha generado más problemas en el hogar. Luego de eso, nadie ha podido encontrar trabajo porque no hay trabajo. Nadie está contratando tampoco. De hecho, el mismo gobierno les dio luz verde a los empresarios para que despidieran, para que dejaran de contratar y etcétera. Entonces, los empresarios son los que mejor han estado con todo esto. Si ustedes ven, los supermercados siguen trabajando, pero con menos personas, hay más aglomeración, pero ellos están pagándole a menos personas y están ganando mucho más. Entonces, esto nos da un panorama de cómo están las cosas. Pero luego de eso,
las pocas personas que se quedaron con trabajo, con poco trabajo, quizá con menos salario, ahora le están diciendo que no va a haber ni bono 14 ni aguinaldo. Y muchas personas se han ido endeudando. Toda esta cuestión de la crisis sanitaria ha sido también un costo alto económicamente para cada familia, independientemente si tienen o no tienen trabajo. Entonces, todo esto, y encima de eso, estamos viendo cómo estos grupos de poder económico están buscando por todos lados generar, y como ya lo decía la licenciada que estaba aportando sobre los horarios, ella decía la explotación y la sobreexplotación. Y justamente en el Congreso están negociando una ley en donde se quite todo lo que tiene el Código de Trabajo y que entonces ya no seamos contratados con las prestaciones que teníamos antes, por ejemplo, el IX, bono 14, aguinaldo, las vacaciones, derechos para las mujeres, que ha costado mucho esfuerzo. Ahora están pidiendo que los contratos sean por hora, o sea, las personas sean contratadas por hora, pero sin prestaciones. Todo esto es lo que al final nos viene a generar como una especie, al menos yo lo he sentido así, de mucha zozobra, de mucho desequilibrio, y esto nos lleva a una serie de situaciones. Y si lo sumamos al tema de la diversidad sexual, pues ahí vemos que hay una situación en donde posiblemente estamos deshumanizándonos más, pero creo que la esperanza está en que tengamos la oportunidad de seguir discutiendo y seguir hablando para no perder nuestra humanidad. Entonces, yo les doy la palabra a ustedes. Podemos hablar unos minutitos antes de cerrar. Vamos a cerrar a las 9:25 para que ustedes tengan unos minutos, o las 20 si ustedes quieren, pero, perdón, darles la oportunidad de que ustedes también puedan compartir con lo que yo acabo de exponer y ver que podemos buscar nuestra humanidad como seres humanas y humanos que somos. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Me escuchan? Sí, doctora, la escuchamos. Muy bien. ¿Me escucha, doctora? Sí. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros, compañeras. Realmente es lamentable todo lo que está pasando ahorita en el contexto, porque todas estas leyes y derechos que actualmente quieren modificarse, pues han costado, ¿verdad? Luchas de movimientos de mujeres, de trabajadores, etcétera. Y entonces vemos cómo ahora este grupo de legisladores quiere hacer cambios a su favor, cambios a favor de las empresas transnacionales, y que realmente creo que lo están haciendo en un momento en que no podemos salir a manifestar, no podemos salir a protestar, y estamos como con las manos atadas por la misma situación que estamos viviendo, pero que como personas y como profesionales sociales no debemos permitir, ¿verdad?, que esto pase, porque estaríamos retrocediendo. Imagínense, el IX fue abierto desde 1944, 45. Estaríamos retrocediendo más de medio siglo, ¿verdad?, en relación a derechos laborales. Entonces, sí nos cuestiona mucho todo esto, nos hace reflexionar, y es algo que no debemos de permitir. Gracias. Gracias, licenciada. ¿Alguien más?
No, no se le escucha. Lástima, no se le escucha a la licenciada Emma. No. No. Doctora, buenos días. Compañeras, buenos días. No sé si me escuchan. Bien, gracias. Sí, la escucho. Bueno, pues sí, también, ¿verdad? Yo me sumo al sentimiento de la compañera Patricia. Lamentamos mucho toda la situación que se está dando a nivel del país, todos los abusos que están cometiendo en el Congreso de la República, y no solo en este poder, sino desde el Ejecutivo, ¿verdad? Y desde, yo creo que pues los tres poderes ahorita están como bien puestos de acuerdo, ¿verdad? Para poder tomar decisiones en perjuicio de la población, lo que significa también atrasos, ¿verdad? El Procurador de los Derechos Humanos, pues por ser quetzalteco, yo creo que a nivel de Quetzaltenango, pues ya se han iniciado varias acciones de respaldo político en contra de toda la persecución que él está sufriendo. Sin embargo, yo sí me preocupa mucho, porque cuando es el tema de la diversidad sexual, todavía existe como mucho prejuicio en algunos compañeros y compañeras, incluso dentro de los movimientos sociales. Hay a veces reservas, ¿verdad?, en relación a manifestarse para respaldar o para reconocer los derechos de este sector de población, debido a todo ese fundamentalismo religioso que está tan penetrado en la mente de las personas. Yo escuchaba el discurso del diputado Rojas, en donde él decía de que el PDH nunca se ha pronunciado a favor del tema, o sea, en contra del tema del aborto, por ejemplo, y que Guatemala es un país religioso y que la Biblia debe de ser el libro que prevalezca. Entonces, no se reconoce realmente que Guatemala es un estado laico, y la religión sí se está utilizando mucho para poder dividir. En este momento yo siento que ha recobrado mucha fuerza. Me preocupaba a mí cuando me enteré de la situación del guía espiritual que fue quemado en Petén, y a las 2-3 semanas pues ya iba a haber otro caso en donde se iban a quemar a otras personas que estaban celebrando una ceremonia maya. Entonces yo creo que estamos llegando a límites extremos en donde la religión sí ha penetrado la mente, ahí sí que a muy fuerte, y que nos está llevando realmente a cometer crímenes de odio. Entonces sí es preocupante esta situación, y yo creo que como profesionales de las ciencias sociales sí tenemos un compromiso fuerte, una responsabilidad social muy grande de poder ser como agentes de cambio para ir contribuyendo de alguna manera a quitar, a que esta situación vaya cambiando, porque sí realmente es muy preocupante. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Bueno, sí, yo pienso que ustedes mencionaron aspectos muy importantes. Por un lado, como sociedad, y esto tiene que ver con el curso anterior que vimos sobre situación de mujeres, violencia, también tiene que ver con la diversidad sexual y con otros sectores, pueblos indígenas. ¿Cómo elegimos a quienes llevamos al Congreso? Y lamentablemente este pacto de corruptos han ido
posicionándose en diferentes partidos políticos, si vemos, y tanto que se mencionó que hubo, ¿cómo se llama?, fraude electoral, al final uno empieza a ver que todo se va a ir como que visibilizando más claro, ¿no? No es tan aventurada la acusación que surgió en aquel momento, sino hay como cada vez se ve más esto, ¿no? Y eso hace que uno se sorprende ver a diputados tan radicales en el Congreso, diputados que son estos mismos los que están negociando, por ejemplo, eliminar el código de trabajo que tenemos, que es resultado de las luchas de 1944. También el ICS es resultado de las luchas de 1944. Ahora lo quieren quitar, son los mismos diputados y son los mismos diputados quienes están atacando a otros. Ya vemos a lo que ha sido víctima el procurador, y ellos lo quieren sacar, pero si lo sacan a él, ¿a quién van a dejar? ¿Y qué significa eso? O sea, si sale él, uno ha llegado, ellos va a llegar. ¿Y eso qué va a significar para mujeres, para la diversidad sexual, para pueblos indígenas? Ahí es donde están los graves peligros en que estamos corriendo como Estado, ¿no? Y vemos también que el gobierno, ya vemos la clase de gobierno que es, no está pensando en cómo ir ayudando a la población, sino está pensando en cómo ir poniendo más dificultades o limitaciones para que estemos como personas humanas y humanos, ¿no? Hay como los discursos que él ha dado incluso los últimos días ha sido como se salva quien se va a salvar y se muere quien se debe morir. O sea, casi que condenados a que vamos a morir. Y por eso creo que como personas que somos también tenemos que tener como esa fortaleza de rescatar y recuperar nuestras emociones primarias y decir, aquí nosotros vamos a vivir y tenemos que superar la enfermedad. No pensemos en que nos vamos a morir, porque creo que es eso lo que ellos quieren de nosotras y nosotros. Nosotros tenemos que salirle con nuestra bandera también de que queremos vivir. ¿Y por qué? Por nuestras hijas, por nuestros hijos, por nuestros seres que están creciendo, por esas juventudes, por esa niñez, por esas personas que están esperando una oportunidad. Tenemos que seguir luchando, pero sí, como personas que son ustedes actoras sociales y actores sociales en espacios donde se están desenvolviendo, yo creo que podemos aportar bastante, podemos hacer mucho. Así que para mí este curso, la función es que todas y todos podamos aportar, podamos discutir. Espero que no nos afecte las conexiones de internet y podamos sí abrir una discusión amplia, porque lo que no quiero es como algunos, yo doy curso en sociología sobre género, etnia, y casi siempre encuentro alumnos y alumnas que me dicen, ay, pero usted nos va a hablar de feminismo. Y yo les digo, no es que los voy a convencer de que sean feministas o feministas, les digo yo, no es ese mi objetivo. En realidad, y lo mismo les digo a ustedes, cuando hablamos de la diversidad sexual, no pensemos en que vamos a ser parte o no parte de ellos, sino más bien entender estas situaciones, estas problemáticas que hay detrás de esta población. Entender que como cientistas sociales tenemos un compromiso, cómo debemos analizar, actuar y entender la realidad. Y no es que nos hagamos parte de ella, pero tenemos esa obligación, quizá más que una obligación política, es más tal vez de humanidad, en ir entendiendo diferentes realidades e ir comprendiendo e ir viendo cómo me posiciono yo, más no ser parte de eso. Entonces, por eso yo quisiera que en nuestros análisis hagamos también esas reflexiones, tratando de llegar a un punto de humanidad. Estamos llegando al tiempo en que yo les pedí. Así que lo vamos a hablar, cualquier cosa les vamos a escribir a ustedes para que estén al tanto y al tanto de todo lo que podamos acordar como parte de la maestría. Agradezco la conexión, hay 31 personas vio que se conectaron. Agradezco bastante que hayan esperado al final y les deseo éxito. Yo creo que es poco lo que falta. No se me desesperen, solo es este semestre, ya vamos a salir y ustedes ya van a cerrar y piensen que su tesis también va a avanzar, así que
Muchos éxitos a todas y todos. Nos vemos entonces, estaremos en comunicación, se les estará enviando información cuando tendremos nuestra próxima clase. Que muchas